Muy buenos días. Bueno, en Chile se suele decir buenas tardes cuando han pasado las 12 del día, pero en otras áreas de español se dice buenas tardes una vez que uno ha terminado lo que nosotros llamamos el almuerzo. Así es que buenos días y buenas tardes. Ambas expresiones esta vez. Bueno, para la Academia Chilena de la Lengua es un gran honor estar hoy día reunida con gente tan importante. Quiero, en el fondo, dar inicio a esta sesión en que vamos a incorporar como miembro de honor de la Academia a nuestro insigne poeta, don Raúl Zurita. Quiero saludar, en primer lugar, a los miembros de la mesa directiva que me acompañan, a la vicedirectora, doña Patricia Stambuk, a la tesorera, doña María Eugenia Góngora, y al censor, don Juan Antonio Mazzone. La secretaria, doña Victoria Espinosa, se excusó de asistir por problemas, digamos, que ha tenido sobrevinientes. Saludo también a la directora de la Academia Chilena de Bellas Artes, doña Silvia Westermann, y al director, al presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don Jaime Antúnez, quienes también nos acompañan. Saludo también a don Marco Antonio Ávila, ministro de Educación del Gobierno, y a don Jaime de Aguirre, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A don Sergio Carranza, consejero de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España. A doña Flavia Fiavane Sala, seremi de la Educación de la Región Metropolitana. A don Felipe Vicencio Izaguirre, director adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional. A doña Paula Palicio Noriega, directora del Centro Cultural de España. A doña Leonora Díaz Más, coordinadora del área de Humanidades del Centro Cultural de España. A doña Marcela Aguilar, decana de la Facultad de Comunicaciones y Letras, a quien no veo, ahí está, no la veía Marcela. Y bueno, se han excusado también de asistir don Joaquín Femandúa, presidente del Instituto de Chile, don Emilio Ressler, de la Academia Chilena de Medicina, don Rafael Garranzo, embajador de España en Chile, quien me avisaba, Sergio, que es posible que llegue con cierto atraso. También el embajador del Perú, don Jaime Antonio Pomareda, que también es amigo de la casa, y los rectores don Ignacio Sánchez de la Católica y doña Rosa Eves de la Universidad de Chile, así como el rector de la Universidad de Santiago, don Rodrigo Vidal, y otras excusas más. Bueno, para la Academia, como decía, es un honor poder hoy incorporar como miembro honorario, como académico honorario, a don Raúl Zurita Canessa. Yo no voy a hacer aquí una presentación de él, de hecho le corresponde a nuestra querida poeta, doña Rosabetti Muñoz, el honor de recibirla. Solo quiero señalar que para la Academia acto es de la máxima importancia y para nosotros constituye, como ya he repetido varias veces, más que un honor también, es una gran alegría poder contar con don Raúl allá. Yo pertenezco a una generación, yo estaba saliendo del colegio cuando aparecieron públicamente las primeras obras de Raúl Zurita, su Purgatorio, Anteparaíso, que al menos para mi generación fue una revolución en la manera de comprender y ver el lenguaje, y creo que, por lo menos puedo decirlo, que nos marcó muchísimo a quienes, digamos, integramos aquella famosa generación de la década de 1980. Fue realmente un autor que conmovió a mi generación. También quiero indicar que antes de Raúl Zurita, Pablo Neruda fue también nombrado miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua. Y este año que se cumplen, digamos, 50 años de la muerte del poeta, también creo que es una ocasión también, digamos, cierta sincronicidad, que en el mismo año en que se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Neruda, estemos nombrando como miembro honorario a Raúl Zurita. El nombramiento de Pablo Neruda fue el 14 de abril y no estamos tan lejos de esa fecha. Perdonen por esto, pero me acaban de pasar una cartera. Tengo que saludar también, no la había visto antes, a doña Soledad Barca de la Fuente, directora de la Biblioteca Nacional de Chile, flamante directora, recientemente electa, a quien también le agradezco que esté con nosotros. Bueno, sin mayor preámbulo, quiero invitar
a nuestro poeta laureado, don Raúl, para que pronuncie su discurso de incorporación. Por favor, don Raúl. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Ya. Ok. Es para mí un enorme honor estar acá. Estar acá a los 50 años de la muerte de Pablo Neruda, también los 50 años del luctuoso hecho del golpe militar en Chile. Don Guillermo Soto Vergara, presidente de la Academia Chilena de la Lengua, mi querida Adriana Valdés Bush, expresidente de la Cámara de la querida Rosabetti Muñoz, y en fin, sé que la lista es muy larga. El ministro de Educación, Marco Ávila, al ministro de las Culturas, Jaime Aguirre, les agradezco a todos y a cada uno de ustedes muy profundamente el estar acá y el honor que me hacen. Los veo y reconozco a tanta gente tan querida. Yo preparé un texto, en fin, ahora vendrá seguramente la decepción. Se llama Lenguaje y Resurrección. El príncipe, oyendo el pregón y no entendiendo el lenguaje español, preguntó a los religiosos que con él iban qué era lo que aquel hombre iba diciendo. La escena está en el capítulo 19 de La conquista del Perú, segunda parte y final de los comentarios reales del Inca Garcilaso, y donde se relata la decapitación del último pretendiente al trono inca, ocurrido en el Cusco en 1572. En síntesis es esto. Camino al patíbulo, un pregonero va diciendo a viva voz las culpas por las que se condena el príncipe inca a la muerte, y al oírlo le pide a los que lo acompañan que le traduzcan, porque no entiende el castellano. Es decir, no entiende la lengua en que está la razón por la que debe no entiende la lengua en la que está la razón por la que debe morir. El hecho es en sí impresionante, porque le atañe a la fundación misma del lenguaje. Se dice que somos seres para la muerte, pero lo somos, porque las razones por las cuales vamos a morir están siempre expresadas en la más extranjera de las lenguas, en una lengua intraducible. Me ha parecido entrever así, pero no es más que un pequeño mito personal, que hay un día o una noche inmemorial, anclada en lo más hondo de nosotros mismos, en que un ser aún sin nombre vio la súbita inmovilidad de otro ser que hace unos instantes corría, gruñía, hacía rechinar los dientes a su lado y comprende de golpe que aquello que acababa de sucederle a ese otro inexorablemente le sucedería a él. En ese momento es el más crucial de los descubrimientos, aquel que comienza el humano, descubre la muerte. Y el primer conjuro, el primer grito ante ese hecho inconmensurable, incomprensible, aterrador, es lo que llamamos el poema. A partir de allí, el lenguaje se levanta antes que nada, como la historia de los conjuros que vamos levantando frente a la muerte. Decía que allí, antes que nada, el lenguaje es antes que nada la historia de los conjuros que levantamos frente a la muerte. Provenimos de la muerte y del poema, y en esa deriva general de infinidades de años, y es esa deriva general de infinidades de años la que nos define como hispanoparlantes y precisamente como hispanoparlantes de este continente. Nos tocó hablar una lengua datada y por lo mismo que guarda en cada letra el recuerdo de las condiciones en que ella se impuso. Hablar es siempre ser presente una historia, y ello, por supuesto, no es privativo de nosotros. Sin embargo, lo que particulariza lo sucedido en estos territorios es que la magnitud de esa imposición y sus consecuencias hicieron del mundo otro mundo y no tiene parangón. En los países americanos de habla castellana, ejercer la lengua es también repetir las marcas que significaron su implantación entre nosotros, y será la escritura que envuelva una y otra vez ese origen,
Así, en cada párrafo los primeros escritores de estas tierras, en Comentarios Reales del Inca Garcilaso, en la primera nueva crónica de Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma Ayala, y en la Araucana, entre nuestros y nosotros, están ya contenidas las condiciones futuras de nuestra habla y la endémica incapacidad de estos países para edificar proyectos sociales permanentes, pareciera no ser del todo ajena a esta relación doble con nuestra propia lengua. Pero es en el origen de nuestra poesía donde esta empresa de rescate y sepultura encuentra su referencia más explícita. Son los cantos 20 y 21 de la Araucana de Alonso de Ercilla. Allí cuenta Ercilla que una noche en que se encontraba de guardia, después de una batalla con los araucanos, estos habían sido derrotados y el campo estaba cubierto de cadáveres, vio una sombra deslizarse entre los muertos. En el momento en que iba a descargar su espada, se da cuenta de que es una mujer. El nombre de ella es Tegualda, y se encuentra allí buscando los restos de ese amado crepino. Su primer impulso había sido matar. Sin embargo, escucha su historia. Finalmente es el mismo Ercilla, el poeta, quien con las primeras luces del amanecer encuentra el cuerpo muerto de Crepina y se lo entrega a Tegualda para que ella pueda llevárselo junto a los suyos. La grandeza de este acto matricial, arcaico, devolverle a sus deudos el cadáver de su enemigo, acto que ya está presente en la Ilíada, cruzará el arco completo de las obras que se escribirán en nuestro continente y radica en que es el poeta mismo, Ercilla, el que al devolver el cuerpo del enemigo muerto permite que se realice el rito de la sepultura. Casi 400 años más tarde serán otros poetas, otras obras como Trilce Vallejo, Altazor de Vicente Huidobro, Tala de Gabriel Mistral, Las alturas de Machu Picchu de Neruda, quienes responderán a esos libros inaugurales, constituyéndose en los momentos más amplios donde se puede entrever la señal de un futuro posible. Tanto Trilce como Altura de Machu Picchu, entre otras obras, muestran así una forma de padecer y revelar un idioma. Leerlos es curar la herida de una lengua, reunir de nuevo sus fisuras y volver a levantar desde la fosa de las palabras la promesa despejada de un nuevo mundo. La poesía de César Vallejo se levanta así, como el testimonio más profundo e inigualable que la poesía hispanoamericana ha dado ese despojamiento. Al final de la tercera estrofa de España, aparte de este cáliz, del libro del mismo nombre, él ve textualmente la letra en que nació la pena. Ese poema famoso, Niños del mundo, España cae, digo, es un decir, y que más adelante termina exactamente. ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Lo que nos está diciendo es que en estas tierras la historia del dolor es inextirpable, porque está incrustada en las partículas mismas del idioma que hablamos. Al escribir en castellano, Vallejo dio cuenta de ese derrotero y del desgarro radical que significa actuar en una lengua que es la única que se posee y a la que se le ama y se le tiene gratitud, pero que está también en el origen del aniquilamiento y de la puerta en vida de tantos. Su sufrimiento es entonces la historia, y su libro Trilce es el máximo testimonio de un cuerpo sacrificado, una alteración total de la sintaxis, los arcaísmos, los neologismos, las folias, las mayúsculas y los signos de exclamación, los puntos suspensivos, en fin, toda esa violencia permanente de cada palabra con la contigua, su enterramiento mutuo, sus chillidos, sus quenas a tanta bulla y no deja testar las islas que van quedando. No son, decíamos, carnes torturadas, miembros encepados, cuerpos puestos en una posición de permanente agonía. Será el lector quien salvará estos escritos. Él se hará cargo de esas líneas quebradas, de esos estáis muertos, no habiendo oído jamás, pero estáis muertos, para reacomodarlas un poco, para aliviarlas de algo de su sufrimiento. Solo así quien lee puede leer, solo ordenándolas un poco puede entender su sentido. La mirada del que lee va recorriendo como si fuera una boca cada línea, cada herida de esos versos, curándolos, sacándolos de su agonía para que ellos puedan vivir. El precio es cargar él, el lector, con la muerte que esos poemas contienen. Pero ya el poema Alonso de Ercilla se cargaba con ese precio al concebir la naturaleza, los ríos, los montes,
las montañas, los bosques, como telones en blanco que solo la furia y la conquista podía llenar. Vendrá a ser en otro poema, el Canto General de Neruda, donde los conquistados, respondiendo a la arcilla, apelarán a un nuevo sentido de las palabras. La naturaleza, inaugurada por la Araucana, pasará ahora a ser el custodio de una reserva que antecede a todo acto de opresión, de conquista, de sometimiento. Tal como se lee en el comienzo del Canto General, antes de la Pazulú y la Casaca, fueron los grandes ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya honda raíz el cóndor o la nieve parecía el trueno sin nombre, todavía las pampas planetarias. Sin embargo, la gran marca que explica la obra nerudiana se encuentra en el segundo poema del Canto General, Alturas de Machu Picchu. Lo que allí se abre es la apelación a un futuro liberado que solo será posible a partir de la reconciliación absoluta con el idioma que hablamos. Del aire al aire, como la red vacía, iba yo entre las calles, la atmósfera llegando y despidiendo en el avenimiento del otoño, la moneda extendida de las hojas. Antes de la peluca. Sin embargo, la gran marca, del aire al aire, sí. Perdón. O más adelante, en la misma altura de Machu Picchu. Y como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Puse la frente entre las olas profundas, descendí como una gota en la paz sulfúrica, y como un ciego regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Esa frase del jazmín de la gastada primavera humana. Hay que escucharlo. Cada palabra abraza a la otra y cae exactamente en el lugar que parecía estarle destinada de siempre. Esa disposición de las palabras supone haber alcanzado una reconciliación absoluta con la lengua, lo que hace que Machu Picchu no parezca casi de un autor, sino de un destinatario, de un tiempo a través del cual el idioma se celebra festejándose a sí mismo, en el extremo opuesto a esa hora cumbre que es Tilce. Machu Picchu nos adelanta hacia un sueño futuro de las palabras. En ella los hombres ya han purgado la muerte, cumpliendo con las exequias fúnebres que esas mismas palabras le han impuesto. Esta marca presente del futuro es lo que hace de las alturas de Machu Picchu un poema prometeico. Su fe en el futuro radica en haber reconciliado el idioma con las huellas plurales de su tragedia. Solo por eso se puede escribir, suele ser conmigo, hermano. Es en esa dimensión mítica donde este poema anticipa una visión renacida de la promesa y del territorio. En los últimos versos de Machu Picchu le pide a los muertos que hablen a través de su boca, que digan de nuevo, que vuelvan a la palabra, apegadme a vuestros cuerpos como imanes, hablad por mis venas y mi sangre. Lo cierto es que esos versos se cumplen, su condena que siempre se están cumpliendo. Al proponerse para sí ser un intérprete, el poema nos muestra que cada hombre al hablar no es solo uno, que hablar es precisamente darles una nueva oportunidad a quienes nos han precedido para que se vuelva a tomar la palabra. Mirar, sentir, oír. Mirar, sentir, oír, es siempre mirar por los ojos de los que han estado. La cordillera, una montaña cualquiera, no son sino la suma de las miradas que ya la han visto. Cada cuerpo vivo al mirarla son saludadas nuevamente por esos ojos muertos. Porque hablar es hacer presente a los muertos. Una lengua es un acto de amor. Ella es el amor más constante de la muerte. De Francisco de Quevedo. Y nos sobrepasa infinitamente, porque es la única resurrección que nos muestra el mundo. En el sonido de todas las lenguas está el sonido de infinitos pasados, y todo lo que decimos es coreado por los muertos que renacen en ella. Así, la lengua que hablamos es la permanente ejecución de la partitura que nos va dejando la lengua de los muertos. Todo lo que escuchamos, decimos, no es sino la grandiosa reinterpretación que los vivos vamos haciendo de la música que nos han dejado los muertos. Es la sinfonía, es el lenguaje, esa sinfonía es el lenguaje y la resurrección. Allí la lengua materna devuelve a sus muertos en la palabra de los vivos, y el mar de sus difuntos canta entre las orillas del idioma. Pero a ellos, a esos ellos que pudimos ser también nosotros, cuyos ojos se miraban como en este minuto se miran los nuestros, cuyas manos se tocaban como pueden tocarse ahora las nuestras, cuyos cuerpos se abrazaban como podrían abrazarse ahora nuestros cuerpos. Sí, a todos ellos que eran también nosotros,
a esos que mueren al lado de las fronteras que se cierran, a esos que perdieron sus hablas por la lengua que nosotros hablamos. Qué mar, qué sueño, qué muerte nos lo devolverá. Voy a cometer una temeridad. Voy a leerles ese poema de un libro antiguo de Antiparaíso. Disculpe. Cordilleras. Blancas son también las voces de los que se fueron. Sí, blanco es el destino que se van tragando las montañas. Texto cliché. 1. De locura es el cielo los nevados. Gemían marchándose esas voladas. 2. Imponentes, alvísimas, sin dejar piedra ni pasto hasta que todo fuera su blancura. Pero no, ni borrachos creyeron que la locura era igual que los Andes y la muerte un cordillerío blanco frente a Santiago, y que entonces desde toda la patria partirían extraños, como una nevada, persiguiéndonos la marcha. Y el último, las cordilleras del Duche. Frente a la cordillera de los Andes desde el oeste, como la noche, las cordilleras del Duche avanzando. 1. No son blancas las cordilleras del Duche. 2. La nieve no alcanza a cubrir esas montañas del oeste. Detenida frente a la cordillera de los Andes, aguardando como un cordón negro que esperará la subida final de todas ellas. Allá en el oeste, solas, agrupándose tras la noche. 3. Porque frente a la noche se iban agrupando como la noche del oeste. 4. Por eso la nieve no cubre las cordilleras del Duche. Sus cumbres son la noche de las montañas, ciñéndose negro frente a las nieves de Chile, como si los nevados no fueran otra cosa que espinas hiriendo la noche, y ellas pusieron entonces la corona sangrante de los Andes. Por eso, de sangre fue la nieve que coronó las cumbres andinas, porque solo la muerte fue la corona que ciñó de sangre el horizonte. 7. Y entonces, ya coronada, todos vieron la cordillera del Duche ceñirse sobre Chile, sangrante, despejada, como una bandera negra, envolviéndonos desde el poniente. Epílogo. Entonces, el sol me cubrió entero, me puse de blanco, nieve fui. Gracias. Gracias, Nino. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Don Raúl. Nuestro director, don Guillermo Soto, va a hacer entrega de un diploma y una insignia a nuestro poeta, don Raúl Zurita. Y como es ya tradición, le invitamos a integrarse a la testera en señal de que es un miembro nuestro honorario de la Academia Chilena de la Lengua.
con este acto, con esta actividad, don Raúl queda incorporado ya como miembro honorario nuestro. Hay todavía otras fases en esta reunión. Quiero también aprovechar, porque partimos un poco antes, pero de saludar a la familia, a la que no había saludado, que está acá, la habíamos saludado personalmente, a los amigos, a las amigas que están también. También, como bien dijo nuestro poeta, está nuestra exdirectora, doña Adriana Valdés, quien tuvo un papel muy importante en la incorporación de Raúl Zurita como miembro honorario de la Academia, y veo aquí varias figuras, a varios poetas, gente querida también que está presente. No los puedo saludar a todos, pero un abrazo grande para todos ustedes. Ahora yo quisiera invitar al podio a la académica que recibe a don Raúl Zurita, que es nuestra poeta, doña Rosa Betty Muñoz, quien va a pronunciar el discurso de recepción. Buenas tardes. Me sumo a los vocativos que ya se han repetido, ¿no? A todos ustedes y querido vecino, poeta, las grandes paredes del silencio. Cuando el horizonte es una ancha llamarada y los animales corren directo hacia el fuego, en medio del humo caen a pedazos los árboles, las cenizas hay que sacarlas con palas desde los techos, las abuelas son alejadas hacia lugares donde puedan respirar. El apocalíptico cielo es un bloque oscuro sostenido y amenazante sobre las ciudades. Hemos visto horizontes de llamas, el salvaje consumir de casas, la huida de animales y el crepitar de árboles que mueren. Vuelve a repicar la antigua pregunta: ¿qué lugar tiene la poesía en este mundo? ¿Qué pueden las palabras? ¿Hay algo más rotundo que el silencio? Estamos recibiendo en la Academia de la Lengua a un poeta que cree en la transformación del mundo por y con la poesía. Un poeta cuyos sueños tienen el tamaño inconmensurable que queremos para nuestras esperanzas. Unir por la palabra es el lema de nuestra Academia de la Lengua. Una misión también colosal, cuando parece que los esfuerzos humanos se tensan en la contradicción. Tenemos a nuestra disposición una enorme red de comunicaciones que al tiempo que elimina barreras territoriales y sociales, permite también quebrantar los afectos, exaltar las diferencias, ahondar las fisuras del manto social. Quiero creer que estamos condenados a entendernos. Por eso me ha interesado formar parte de una academia alejada del purismo, de la irreal idea de que la lengua debería mantenerse pura, sin manchas ni modismos, préstamos, apropiaciones locales. Pienso en una lengua madre que nos acoge a todos para fortalecer vínculos en la tarea titánica de comprendernos y comprender nuestro mundo. Una academia que potencia la idea de comunidad, que celebra la literatura nacida de este regazo, aunque su impulso, especialmente en la poesía, sea revelarse precisamente a las reglas maternas. Pienso en una academia que entiende la contaminación que permite transformaciones, abrazar a otros, acercarse a la complejidad de quienes somos. Una academia que confía en que la propia lengua y sus habitantes encontrarán caminos para la estabilidad. Dicen los entendidos que la lengua tiende a mantenerse relativamente homogénea simplemente porque los hablantes necesitan entenderse entre sí. No se trata entonces de limpiar, fijar y dar esplendor como rezaba el emblema desde su creación, pues no se trata de un cuerpo ajeno a los corcoveos de los hablantes. Nuestro nuevo miembro honorario, Raúl Zurita, expresa con su vida y obra el más alto poder de la palabra. Su bibliografía sólida y conmovedora es un territorio literario que afortunadamente todos quienes amamos la poesía hemos recorrido. Su proyecto poético es un enorme monumento de resistencia en un tiempo que parece sumirse en las ruinas, en la pérdida de sentido, en una realidad hecha pedazos, amenazada por la falta de palabras y la avalancha de superficialidad. Aunque no se sabe bien cómo surge un poeta, tal vez su biografía nos dé luces respecto a cómo Raúl Zurita se encuentra con la poesía, de cómo su formación temprana fue determinante para asumir las limitaciones del lenguaje. Él mismo lo ha contado varias veces. Partió con su amor por una abuela que hablaba en lengua italiana.
una abuela anclada en un país que no quiso como suyo, pero que le entregó el tesoro de la Divina Comedia, como légamo donde se fue formando su voz. Estudió los primeros años en un colegio inglés. Supo después de otra lengua enterrada, pero bullendo bajo la tierra, que también forma parte del tejido vital, una lengua que nos habita. Y está este español de Chile, en el que escribe y que convive con las otras en una trenza cuya trama alcanza alturas espirituales profundamente unidas a lo material. Todas esas lenguas arden en el magma de la palabra poética, con los ecos también de las lecturas. Las lenguas siempre están mezclándose. En este escenario polifónico resuenan las palabras bíblicas. Bajemos, pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan entre sí, dice el Génesis. El poeta Zurita se declara comprometido con una única lengua para perseguir con ella la expresión de una experiencia vital llevada a sus límites, convencido de que la poesía es anterior a las palabras. La conciencia de esta maraña, esta espesura donde se interna, hace al poeta. Quiere compartir aquello trascendente que él ve, aquello a lo que accede y tiene solo este material, que también es creación humana, para intentar entrar a un espacio sagrado más allá de sus fuerzas. El poeta es una persona que percibe el valor de las palabras, sabe de su mágico potencial, pero también desconfía de ella porque no alcanza para decir el dolor o la extraordinaria belleza de la aventura humana. La conciencia de esa imposibilidad nos hace tartamudear. Por eso el balbuceo no es despreciable, según Adriana Valdés, cuando es exploratorio, investigador, va reptando hacia la lucidez. Con todas esas palabras busca un lenguaje propio. Eso hace la poesía. En esa paradoja el poeta se mueve a veces con desesperación. En una interpelación propia de Zurita, quien se pregunta ¿a dónde están los muertos?, aparece de nuevo la imposibilidad, están fuera del lenguaje. El poeta Raúl Zurita se arriesga a desbordar la página para arrasar con poesía el espacio público, con frases en el cielo, con relieves cordilleranos, con versos en acantilado, con música rock, con su cuerpo físico en movimientos sociales. La urgencia de decir, reaccionar frente a la violencia de la dictadura, lo hizo buscar todas las formas de comunicar esa desesperación. Como sabemos, Zurita realizó acciones utilizando su cuerpo como medio de expresión, con los que el poeta quería expresar la impotencia frente a la realidad y la necesidad de decir sin palabras. Nuestras vidas podían ser un desastre, pero había cierta pureza, declaró en alguna oportunidad. Así, desde esa mirada, un gesto como escribir en el cielo se convierte en un acto político. Más si hubiera sido como él soñó, que fueran los mismos aviones que habían bombardeado la moneda los que trazaran los versos, el arte como síntesis revolucionaria. La poesía tiene una enorme fuerza exploratoria y transgresora que rastrea en los espacios vedados de la realidad, devela mundos maravillosos, estremecedores, brutales a veces, todo por medio de la palabra, por medio se indaga, se pregunta, se crea. La poesía de Raúl Zurita se interna preguntando a nuestros paisajes, fundando realidades nuevas. Su capacidad de penetrar en el misterio y de develar claves simbólicas, de traspasar el umbral y de llevar hasta las últimas consecuencias a la imaginación creadora es su sello distintivo. Sigue siendo la buena poesía una forma superior de expresar la condición humana. Y cuando la palabra se hace parte de los símbolos, mitos, rituales, se hace parte de la comunidad porque el lenguaje poético es capaz de atenuar las diferencias, se vuelve a un tiempo anterior a la Torre de Babel, cuando las cosas estaban unidas a sus nombres. Versos que hablan de un tiempo en el que la edad no existe, en el que entender la vida es aceptar la muerte, proyectar el futuro y no olvidar el pasado, porque cada uno de nosotros contiene la totalidad del tiempo. Parece que había agüita aquí. ¿Qué puede la poesía en este tiempo? He estado yendo a las islas alejadas del archipiélago de Chiloé y emociona ver niños curiosos, inocentes, abiertos al asombro, jugando en los recreos entre ellos o subiendo a los árboles, que todavía llaman maestros a sus profesores y que cuentan historias como las manzanas de oro que maduran en la casa de su vecino.
Niños en estado de gracia que sueñan y se permiten conocer el otro lado de los sueños. Conocen también los matices del silencio, porque no están conectados permanentemente a pantallas o audífonos. Todos los sentidos ocupados en consumir información generada por su propio mundo, sin tantos ruidos exteriores que ensordezcan su voz interior. Por eso conviven en su imaginario historias mágicas, las voces de sus mayores, su propia imaginación. Hay mitos, leyendas, ritos, cantos para sanar que han sobrevivido en su memoria la novedad, las modas, las impostaciones del deseo. Es la palabra quien les da la medida de las cosas, la relación con el mundo que les rodea y su particular concepción del tiempo. ¿Qué puede la poesía? Sostener ese cielo colgado sobre sus cabezas, que el amor mueva sus estrellas. Se hace imprescindible pensar en tareas que son grandiosas, como mantener abierto el mundo para estos niños en estado de gracia. Pienso en el poder salvador de la poesía, en palabras que parecen comunes, propias de todos, pero que saltan por sobre el envilecimiento, la mala voluntad, para instalarse llenas de sentido, cuajadas, esponjadas de futuro. En la mesa pública se habla de redes que igualan, del abandono de la verticalidad, se habla de los beneficios del trato horizontal y se declaran caducas las voces iluminadas. Pareciera que hay que hablar en voz baja, susurrar, evitar el énfasis, disolverse en un vago nosotros cuya conformación es descoyuntada, mutante. Otra vez la contradicción o paradoja remete porque sí, siento que necesitamos recuperar las voces sencillas, el hable de la calle, de los que no han podido levantar sus sueños y ponerlos a rodar frente a los pies de otros. Pero también hace falta disparar las visiones hacia lo inconmensurable universo y en esa tarea hay algunos adelantados. Pienso en la imagen de Sábato en su carta al joven escritor cuando dice que la luciérnaga debe sentir algo de orgullo cuando se le enciende el cuerpo como una maravilla del universo. Sobrecogida por imágenes de isleños que superan la brutalidad cotidiana para elevarse hacia lo grandioso, traspasado por los rayos de la fe, esa vieja inocencia, se arriesgan a enfrentar la masa nada compasiva del océano y aventurarse casi sin medios a conseguir el favor de sus santos. Poesía es partir en una lancha pequeña a la cordillera, atravesar el golfo donde no se ve la costa durante horas, para labrar solo con hacha árboles enormes, ciprés o alerces, para construir templos pensando en la eternidad. O mujeres que en honor a sus vírgenes viajan al pueblo para comprar telas escogidas y joyas que jamás podrían permitirse usar ellas mismas. Son empresas magníficas y elocuentes que generan una dicha en los oficiantes y los hace celebrar juntos, compartir un destino que llena de sentido la palabra nosotros. El poeta Zurita dijo que sus versos en el cielo eran una afirmación de una espiritualidad que desembocaba en la solidaridad con los demás. Cito, desde el abismo de la caída, de nuestra indefensión, de nuestra orfandad, puede nacer la esperanza, el sueño, el amor infinito por el milagro de estar vivos y poder abrazar a otro, amarlo en su desvalidez hermana de la tuya. El poeta Raúl Zurita ha estado varias veces con mis estudiantes del Liceo de Ancud. La primera vez, recién operado de un riñón. La segunda, llegó en un avión, pero se volvió casi enseguida pagando él su pasaje en bus. Su lectura y encuentro con niños entre los pobres, pobres entre los pobres y abandonados, es un gesto anónimo y sencillo que parece contrastar con la grandiosidad de su propuesta poética. Sin embargo, pienso que se trata del mismo afán amoroso. Como lectora de Raúl Zurita, siento que este es su aporte, devolverle a la poesía su sentido antiguo. La poesía nace como apuesta de totalidad, donde lo mínimo y lo máximo se encuentran con una fuerza más allá de nuestra voluntad. A propósito de la bajada del Olimpo, necesitamos la oposición dialéctica a la defenestración parriana. Lenguaje poético popular, sí, pero con una comunidad que busca la comunión eterna. Cito para cerrar estas palabras de nuestro nuevo miembro honorario. De vuelta al Olimpo, entonces, a entonar las últimas estrofas del horror y de la maravilla de estar vivos en un mundo que es tiempo e historia y que segundo a segundo construye su apocalipsis y su nuevo amanecer.
Con estas espléndidas palabras de la poeta Rosabeth Muñoz, vamos a dar por terminada esta ceremonia, esta sesión pública y solemne de incorporación de don Raúl Zurita Canessa como miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua. Como dije, he saludado a distintas personas y al despedirnos voy a saludar también a otra más que llegó tarde, que es un amigo de la casa, que es el embajador de España, don Rafael Garranzo, que también está con nosotros. Quiero agradecerles a todos ustedes y creo que ha sido maravillosa esta ocasión de que el poeta nos haya reunido a tantas personas que tienen historias distintas, pero que todas ellas comparten el amor y el gusto por un poeta realmente magistral, digamos, el gran poeta laureado de la patria. Así que con esto quiero cerrar esta ceremonia e invitarlos a todos a un vino de honor.